Ahora sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Espíritu Santo, venir sobre nosotros con todo tu poder y toda tu sabiduría, para que esta conferencia, guiada por ti, dé la gloria al Padre y sane nuestros corazones, lo renueve. Lo pedimos desde el corazón de Cristo Jesús y desde el corazón inmaculado de María, la Reina de la Paz, y también la intercesión del glorioso San José en este año de jubileo. De antemano, gracias, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, queridas amigas y amigos, y a los que nos vean en diferido en la noche o en la mañana, buenas noches, buenos días. El programa se debe a ustedes, que son realmente los que lo hacen posible, y a su preferencia, a su plegaria, también la apertura de su corazón a la palabra de Dios. Mi saludo es siempre cariñoso, alegre, lleno de esperanza, de optimismo, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Nos toca hoy hablar sobre dos pecados capitales. Para los que nos están sintonizando y no lo hicieron el jueves pasado hablamos del pecado de la soberbia. Y hoy vamos a hablar de dos pecados, que son la avaricia y la lujuria. Unimos estos dos para poder luego en 4 partes pues ver los 7 pecados capitales. Voy a comenzar leyendo una parábola muy conocida del Epulón, del rico y de Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Repito, Lucas 16, 16. Enseguida les repito. Lucas 16, 19, 31. Muy bien, aquí vamos. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormento, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de ahí pueden pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Es palabra del Señor. Ahora les hago una pregunta. Claro, no me la pueden responder, se la responden a ustedes mismos. ¿Ustedes quiénes quisieran ser en esta vida? ¿El rico o el pobre Lázaro? Claro, como ya saben lo que dice la parábola al final,
pues me van a decir, yo quisiera ser el pobre Lázaro, pero a la hora de la verdad, muchos de nosotros tal vez anhelamos ser el rico. ¿Cuánta gente anhela ser rico, rico, millonario, millonario? Y que poca gente aspira a ser pobre, pobre, pobre. Bien, Dios quiere que todos los seres humanos tengan lo necesario para vivir honradamente. Tenemos que distinguir entre la miseria y la pobreza. La miseria no la quiere Dios. Dios no quiere que haya miseria. La pobreza, hay dos tipos de pobreza que están unidas: pobreza material y la pobreza en el espíritu. La pobreza en el espíritu es el desprendimiento de las cosas materiales. Y la otra pobreza a veces se llega a ser también miseria, pues es realmente no poseer muchos bienes, no poseer mucho dinero, estar casi siempre en la línea de lo que uno necesita. Eso sería la pobreza. Jesús dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí hablamos del desprendimiento de las cosas materiales, no hacer ídolo de ellas. Entonces, si una persona anhela tener lo necesario para vivir honradamente y busca la manera justa de tener los medios, el dinero, está bien. Esa persona anhela tener una casa, anhela tener un vehículo, anhela tener un ahorro para unas vacaciones, un ahorro para compartir, también para la universidad de los hijos, para un seguro médico. Eso está bien. Es más, hay que anhelar a eso. Dios no se opone a eso. El dinero, pues, ni es bueno ni es malo. Alguien dijo que el dinero es el peor de los señores y el mejor de los servidores. Con el dinero se pueden hacer muchas cosas, pero con el dinero también se pueden hacer muchas malas cosas. Entonces, si el dinero es bien habido, no es fruto de la droga, fruto del robo, fruto de un secuestro, fruto de una prostitución, fruto de cosas de pecado, fruto del trabajo, el esfuerzo, una herencia, etcétera, es bien, es una bendición. Con el dinero se puede hacer demasiadas cosas. Un templo se hace con el dinero, la casa se hace con el dinero, la comida que tenemos, la ropa que nos vestimos. Hoy vamos a hablar de la avaricia, de la codicia, son casi sinónimos. La codicia es más el deseo y la avaricia es más ya el hecho del cumplimiento de ese deseo. Voy a leerles algunas definiciones de lo que es la avaricia, que es uno de los 7 pecados capitales. Es el deseo excesivo, subrayo, excesivo por la búsqueda de las riquezas, del estatus y del poder. Búsqueda excesiva, deseo excesivo. Es un deseo desorbitado de tener más. Generalmente lo que se desea pertenece a los otros. Y fíjese lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. La raíz de todos los males es el afán del dinero. Es palabra de Dios. Bueno, fíjese que Judas vendió por 30 monedas a Jesucristo. Qué terrible es eso. Dice la palabra de Dios con respecto a Judas que era ladrón y ratero. Esa expresión no sé si la usan todos en sus propios países. Hay que preferir 30 monedas a Jesucristo, Dios encarnado. Pero era usurero, era avaro, tenía la codicia. Y por cierto, era que guardaba la cartera, la bolsa, con los ahorros y con lo que comían Jesús y sus discípulos, Jesús y sus apóstoles. A Judas lo perdió la avaricia. Dirá el capítulo 26 de San Mateo, capítulo 14, 16, y el Evangelio de San Juan, capítulo 12,
versículos del 4 al 6. El avaro, que viene de avaricia, es la persona que ama el dinero, que lo codicia todo el tiempo y no escatima el uso de medios ilícitos para conseguirlo. Fíjese que Dios nos manda un mandamiento. De los 10 mandamientos de la ley de Dios, el 10º mandamiento es: no codiciarás los bienes ajenos. La iglesia nos hace ver que este es como el segundo pecado capital más grande, junto con la soberbia. El pecado más grande es la soberbia. Bien, el segundo es la avaricia. Jesús nos dirá, leeremos luego, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Por eso Jesús nos insistió muchísimo sobre eso, de tener cuidado. Nos acordamos de aquel muchacho rico que quería seguir a Jesucristo y le dijo: ¿cómo hago para entrar en el cielo? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no robarás, no matarás, respetarás a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he hecho desde pequeño. Si quieres ser perfecto, te falta una cosa. Toma tus bienes, los vendes, se los das a los pobres y luego me sigues. No lo siguió. Se puso triste porque tenía mucho dinero. No se escandalicen con lo que le voy a decir ahora. Ojalá Dios no nos haga millonarios, que tengamos mucho dinero, porque nos podemos perder. La avaricia es una tentación terrible y no tiene fondo. No tiene fondo. Miren, si a uno de ustedes le dijeran: tienes $1 millón, diría: ese es mucho dinero. Es verdad que es mucho dinero. Pero si uno es avaro, dice: no, que yo quiero 10. Y si le dieran 10, dice: no, es que yo quiero 50. Y si le dieran 50, dice: no, yo quiero 100 millones. Y si le dieran 100 millones, dice: no, yo quiero 1.000 millones. Y hay gente que tiene 4.000 millones, 15.000 millones, 40.000 millones y no es feliz. Realmente es un saco sin fondo la avaricia. Hay que anhelar, ¿verdad?, de buena manera, por buenos caminos, trabajar, pedirle a Dios un trabajo digno, productivo, que tengamos lo necesario para vivir honradamente y, como les dije, para progresar, tener un techo digno, tener un medio de transporte, tener un seguro, tener para la alimentación, tener para el estudio de los hijos, tener para unas vacaciones legítimas, tener también para un seguro médico. No sé si lo dije, si no lo vuelvo a repetir. Eso no es malo, es bueno. Jesús no es que fue contra los ricos, fue contra la riqueza mal habida, o contra los ricos que no se compadecieron de los pobres, como el Epulón. Por cierto, Epulón es lo mismo que rico. Jesús no le dio nombre al rico, ahí le dio nombre al pobre, Lázaro. Y miren cómo se cambiaron los papeles. Lázaro va al cielo por ser un buen pobre, porque no tuvo envidia ni odió al rico. Tuvo paciencia, supo abandonarse. El Epulón fue al infierno, no porque era rico, porque era un rico egoísta, porque tenía un pobre en el portal de su casa y no le daba ni siquiera lo que le sobraba. Él tenía que agarrar de la basura las migajas que caían de la mesa de ese señor. Por eso el dinero, cuando es un señor, cuando es la razón de vivir, es un ídolo terrible. Dirá la palabra de Dios que es una idolatría, ¿verdad? La avaricia. Y que realmente tenemos que pedirle al Señor que nos libere de ser avaros, que tengamos sobre todo hambre y sed de Dios. Jesús hace una opción por los pobres. Dichosos los pobres en el espíritu. Y él siempre dijo: dichosas las viudas, los niños o los huérfanos, los ancianos,
los pobres. Jesús tuvo una opción, la iglesia es una opción por los pobres también. Son como una especie de octavo sacramento. ¿Qué significa? Que se hace la presencia de Dios en ellos. Que cuando hagamos algo por un pobre, se lo estamos haciendo directamente a Jesucristo. Nos diría luego él en San Mateo, cuando nos habla del juicio final, dichoso, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, estaba enfermo, me visitaste, privado de libertad, fuiste a verme. ¿Cuándo lo hice? Cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces, la persona que tengan riqueza, dinero, pues úsenlo para la gloria de Dios, para emplear personas, para crear empleos exactamente dignos, honrados, productivos, bien pagados, y también para compartir con el que nada tiene. Cuando alguien le da a un pobre o le da a la iglesia, Jesucristo ha dicho que Dios le va a dar el 100 por 1. No hay nadie en la tierra, ningún banco que haga eso. Damos 1 y el Señor nos da 100. Es una de las maneras para que nunca nos falte nada. Confiar en Dios, en su divina providencia, ser generosos con los demás. Y no hay nadie tan rico que no tenga nada que no necesite, y nadie tan pobre que no tenga nada también que dar a los demás. Bien, continúo con algunos textos que son también muy importantes sobre esto. En Mateo, ya lo dijimos, 6:24, nadie puede servir a dos señores. Hay un texto que me llama también de Mateo 16:26. Lo voy a proclamar, lo busco rapidito. Mateo 16:26. Saben que nosotros usamos mucho, como se dan cuenta, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, no se puede suplir con nada, es sumamente importante. Bien, proclamo entonces la palabra del Señor en este texto. Vamos a ver. Mateo 16. Dice así. Jesús dijo a los discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? O sea, si pierde su alma. ¿Qué puede dar el hombre a cambio de la vida? Es palabra del Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Probablemente se acuerden ustedes también de otro texto bíblico bien interesante en el que un señor tuvo una cosecha muy grande y no sabía qué hacer. Entonces echó a tierra los graneros, los depósitos, los galpones, y recogió una cosecha inmensa y dijo: ya ahora tengo comida, tengo bienes, no comida, bienes para toda mi vida. Ahora me voy a dar una vida, un bidón es lo que me voy a dar. Ahora sí, a comer. Alma mía, bueno, túmbate, aire acondicionado, una hamaca. Eso no lo dice el Evangelio, ¿verdad? De esa manera. Ahora ya tengo bienes suficientes. Y Dios le dijo: necio, esta noche te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿A quién se lo vas a dejar? Nosotros ayer nos pusimos la ceniza para recordar que somos polvo y que venimos del polvo, ¿verdad? Y al polvo tenemos que volver. Y que en cualquier momento, no sabemos dónde, ni cuándo, ni cómo, tenemos que morir. Venimos desnudos, no traemos nada. Y cuando nos vamos de aquí, no nos podemos llevar nada. Y si algo lo meten en el féretro, en el ataúd, la caja, no lo podemos llevar a la eternidad. Solo podemos llevar las buenas obras
o las malas obras para ser juzgado delante del Señor. De ahí que, y ahí me preocupa mucho, porque si se fijan ustedes, mis hermanos, ¿cómo anda el mundo de hoy? Antiguamente, yo no quiero comparar desde el punto de vista económico ni nada el progreso que ha habido en el mundo desde el punto de vista tecnológico, el avance científico. No es eso. Pero antes se trabajaba de otra manera y normalmente trabajaba pues el hombre. Antiguamente trabajaba la mujer también en el campo, ¿verdad? Trabajaba también en el campo. Trabajaba la familia, sí. Pero es que ahora, en el mundo en que estamos, es un mundo mercantilista, es un mundo que nos crea unas falsas necesidades, nos crean tantas necesidades que nunca alcanza el dinero. Trabaja el esposo, trabaja la hija, trabaja el abuelito, trabaja el hijo y no nos alcanza el dinero. Vivimos en una sociedad que vive para el dinero, no usa el dinero para vivir, vive para amontonar, vive para tener. Además, el demonio logra tentarnos de hacernos pensar que el que tiene dinero, que el que tiene poder y tiene placer, esa es una persona que se realiza, es una persona feliz. Y no es cierto. Son tres grandes tentaciones del demonio. Cuanto menos necesitemos, cuanto más humildes somos y cuanto más nos abrazamos al misterio de la cruz, más felices somos. Entonces hay una competencia terrible y luego hay unas tentaciones muy grandes con respecto a la riqueza. Cuando hay esa avaricia, que les decía, junto a la soberbia, es el mayor de todos los pecados capitales, porque es una ofensa directa contra Dios, decía Santo Tomás de Aquino. Incluye la traición deliberada, el soborno, el robo, el asalto, el engaño, la manipulación de la autoridad, la corrupción. Uno de los problemas serios de nuestra América Latina que es gobiernos corruptos. Y sale un presidente y al poco tiempo ya le hacen un juicio porque robó. Sale un ministro y a los pocos meses ya otro juicio porque robó. Una situación terrible, terrible. Y voy a contarles un chiste ahora sobre eso. Claro, no voy a poner nombre a los países porque tengo que ser respetuoso. Dice que hubo un ministro de Obras Públicas que fue a un país de América Latina y lo atendió el ministro de Obras Públicas de ese país. Y tenía una mansión extraordinaria. Y le dijo, ¿y cuánto ganas tú? Digo, bueno, yo gano $5,000 al mes. ¿Y cómo has hecho para tener esta mansión? Digo, ven conmigo aquí a la azotea, a la terraza. Va a la azotea y le dice, ¿ves aquel puente tan grande que está allá de tantos kilómetros? Dijo, sí, bueno, muy sencillo. Mitad para él y mitad para mí. Y ahí tengo la mansión. Oye, qué interesante. Al año siguiente, este ministro visita al otro ministro que había ido a visitarlo a él y ve que tiene una mansión más grande y mejor que la suya. Y le dijo, chico, ¿cómo has hecho para hacer esta mansión en tan poco tiempo? Dice, vamos arriba a la azotea. Dice, ¿ves aquella carretera enorme que hay allá? Dice, no, no la veo. Dice, claro que no la ves porque es toda para mí. O sea, se había robado todo el presupuesto de la carretera. Pero mire la corrupción, qué daño tan grande hace. Hoy tenemos una especie de jinete del apocalipsis, que es el mundo de la drogadicción. Hay que ver cómo tienen tantas víctimas desde el punto de vista mortales de persecución. En días pasados estaba viendo un programa y presentaban una madre que le habían robado a un niño y lo habían abierto, le habían quitado todas las vísceras, los órganos internos y lo habían llenado de 8 kilos de cocaína para pasar la frontera de su país a los Estados Unidos. Y yo dije, ¿cómo es posible que por dinero la gente sea capaz de perder los valores y los principios? Y miren, cuando hay esa avaricia, la gente se prostituye, la gente secuestra, la gente roba, la gente asesina. Es terrible. Y eso es como un precipicio sin fondo. Por eso, cuando uno se dé cuenta de que está
en esa carrera tiene que poner remedio y pedirle al Señor que tenga misericordia y hacer un análisis de conciencia de verdad. A ver, ¿dónde tiene su corazón? Donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí está tu corazón. Si realmente el tesoro es el dinero, pues tendremos el corazón en el dinero. Que con el dinero no se puede comprar la felicidad. Alguien dijo, bueno, pero le quita a uno un poquito la tristeza. Hace años me cayó en las manos un mensajito que decía así: lo que el dinero comprará, una cama, pero no el sueño, libros, pero no cerebro, comida, pero no apetito, adornos, pero no belleza, una casa, pero no un hogar, medicina, pero no salud, lujo, pero no cultura, diversión, pero no felicidad, un crucifijo, pero no un salvador, una silla en la iglesia, pero no el cielo. Lo que el dinero no puede comprar, Jesucristo lo da libremente, sin cobrar. San Pablo, que se encontró con Jesús, que andaba en las cosas del mundo, aun cuando andaba en unas cosas de fanatismo religioso, al final llegó a decir, para mí, las cosas del mundo son como basura comparado con lo que es Cristo. Las cosas mejores que podamos ver son fantasía. Jesucristo es la perla de gran valor, es el tesoro de nuestro corazón. Por eso tenemos que vivir para Cristo. ¿Cómo no? Usar bien el dinero, pedirle al Señor que tengamos lo necesario, pero anteponer primero al Señor. Si nosotros dejamos la familia por trabajar y trabajar y trabajar, no vamos a misa los domingos, no tenemos tiempo para orar, no hay un tiempo para qué sé yo, para discurrir un poquito, para meditar. Estamos obsesionados realmente siempre por la plata, por la plata, por la plata. ¿Y qué dice Jesús? Los paganos son los que se preocupan por la comida y el vestido. No les leo, pero es Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Miren los lirios del campo. No tejen, no hilan. Son una hierba y el Padre cuida de ellos. Hombres de poca fe. Miren los pájaros. No siembran, no cosechan, no tienen graneros y el Padre los alimenta y valen poco. ¿Cuánto más valen ustedes? Vale la vida que el vestido, que la comida. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. O sea, realmente Jesús nos enseña que cuando buscamos primero hacer la voluntad de Dios y querer que la voluntad de Dios se haga así en todas las criaturas, buscar primero su reino, pues el Señor luego se va a encargar de una manera generosa, de darnos también la añadidura. ¿Qué es la añadidura? Las cosas materiales que nosotros necesitamos para sobrevivir aquí en la tierra. No tengamos nunca envidia. Fíjense que el Señor nos manda también no codiciar los bienes ajenos, el 10º mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? No tener codicia. Cada uno se contenta con aquello que puede tener, aspirando a tener más. Si el otro tiene más, a él le pedirá más cuentas el Señor. No, ya entramos en un pecado que tocaremos uno de los otros jueves, que será el pecado de la envidia, ¿verdad? Sin querer. Pero que realmente están tomados de la mano la codicia y también la envidia. La riqueza, hermanos, dificulta para escuchar la palabra de Dios. La riqueza pone un ídolo tremendo en el corazón. Y entonces, como se cree uno que con el dinero lo puede todo, lo alcanza todo, cree no necesitar de la gracia de Dios. Y Jesús dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Siendo Dios,
dueño de todo el cosmos y de todo el universo, a la hora de hacerse hombre, escogió un lugar paupérrimo, Belén, pero el portal de Belén era un establo donde comían los animales, y el pesebre donde lo colocaron, donde metían la boca los animales para comer. Él diría, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Vivió pobre, muy pobre. Murió desnudo en una cruz por amor a nosotros. Y aquel que quiso seguirle le decía, claro, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen nido, ¿verdad? Hay animales que tienen cuevas donde meterse, y el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Si me vas a seguir, no me sigas por interés, no me sigas por interés económico, sígueme por el reino. Y Jesús nos da esa enseñanza maravillosa de saber vivir desprendido de las cosas materiales. Y por eso Él, que era Dios y lo podía todo, multiplica los panes y los peces para dar de comer al hambriento. Cambia el agua en vino para sacar de un apuro a aquellos recién casados. Es generoso en las cosas materiales. Él que ayunó 40 días y 40 noches antes de empezar su vida pública. El que fue tentado por el demonio. Di que estas piedras, si eres hijo de Dios, se conviertan en pan. Y Jesús rechaza la tentación. Nos enseña, queridos hermanos, lo importante también que es el compartir. Cuando Dios nos dé algo es para que siempre compartamos con los demás. Algo de cualquier índole, espiritual, cultural, también material, siempre hay que compartir. En el Antiguo Testamento Dios daba el diezmo. La Iglesia tiene un quinto mandamiento de saber también colaborar, ¿verdad?, con diezmos y primicias, o por lo menos de alguna manera con la Iglesia y con la obra de la evangelización. Y eso nos dice el Señor. Pongamos nuestro corazón en Jesucristo como perla de gran valor y sepamos usar las cosas terrenales sin apegar nunca a ellas el corazón. Bien, creo que hasta aquí voy con esta primera parte de la avaricia. Ahora alguno no piense, entonces no voy a trabajar. San Pablo dice, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7-12, el que no quiere trabajar, que no coma. Miren, Dios no va a hacer lo que usted pueda hacer. Si usted puede hacer algo con la gracia de Dios, de lo que sea, no espere un milagro de Dios en eso. No diga, yo me voy a sentar ahora aquí y que bueno, que Dios haga que me lluevan aquí $100,000. Yo no voy a trabajar, pero voy a estar aquí para que me llueva la comida. Dios no va a hacer eso. Eso es tentar a Dios. Pero cuando uno ha hecho lo que depende de uno y no puede hacer más y se dirige uno a Dios, Dios está dispuesto a hacer milagros y los hace cada día. Esto es sumamente importante. Yo tengo que hacer lo que depende de mí con la gracia de Dios siempre que pueda, que no esté discapacitado, que no esté enfermo, que no esté pues demasiado anciano. Yo tengo que colaborar. Pero cuando busco primero el reino de Dios, su justicia, y hago lo que depende de mí, Dios viene para hacer milagros en mi vida. No se deja ganar nunca en generosidad. Que Dios nos dé la gracia de tener lo suficiente para compartir, para vivir honradamente y nunca pegar el corazón al dinero y a las cosas materiales. Y vamos a hablar ahora sobre otro pecado capital, que es la lujuria. La lujuria. Oh, qué terrible la lujuria. Les he dicho varias veces que hay dos cosas que cuestan muchísimo controlar, muchísimo, a la mayoría de los seres humanos. Y el que no es una es la otra, y si no las dos. Una es la lujuria, el buen uso el recto uso de la sexualidad será la castidad, y la otra es la ira. Hablaremos también un día de la ira. ¿Qué es la lujuria? Es un pecado producido
por los pensamientos excesivos de naturaleza sexual, o si queremos un deseo sexual desordenado e incontrolable. O sea, vamos ahora también a hablar de esto. La sexualidad es un don de Dios, luego es buena. La ha puesto Dios, el inventor, el creador de la sexualidad, es Dios. Dios no hace nada malo, todo lo que hace es bueno. El recto uso de la sexualidad es agradable a Dios, es disfrutable por el ser humano. Cuando no es un recto uso, sino que es un vicio, o sale de los planes de Dios, o cae en ese deseo desordenado e incontrolable, ya estamos hablando de lo que es la lujuria o la lascivia, pero se usa más la palabra lujuria. En el catolicismo dice que este es el pecado capital, se llama. Los hindúes dicen que es uno de los 5 males. Ellos no tienen los 7 pecados capitales, sino 5 males. Pues dice, uno de los 5 males que hay en la humanidad es exactamente la lujuria. Cuando se intenta poseer al otro sujeto para obtener amor fuera de Dios, eso es lujuria y es una deshumanización del ser humano. Cuando se le hace como un objeto al ser humano, solo como una fuente muchas veces vulgar y pecaminosa de placer. La respuesta contra la lujuria es el amor a Dios y el reconocimiento del otro como una creación divina, como alguien que es hijo de Dios, como una imagen y semejanza de Dios. La pornografía es una de las principales causas de las tentaciones para alimentar la lujuria. Y miren, como va en la naturaleza humana caída, claro, le hace más daño la pornografía a los niños y a los adolescentes que a los adultos. Pero también a los adultos le hace daño. Cualquier adulto, la edad que tenga, la pornografía no le lleva al confesionario, no le lleva a la misa, no le lleva a rezar, no le lleva a ser fiel con su esposa o fiel con su marido. Lo lleva al desorden, lo lleva al pecado. Difícilmente uno se mete en pornografía profunda y no termina cometiendo un acto impuro con su propio cuerpo o qué sé yo, con otra persona. Fíjese que el nuevo catecismo de la Iglesia dice que la pornografía es un pecado mortal. Hablamos de la pornografía propiamente dicha, o sea, se está viendo una película de una persona adulta y salió un pequeño desnudo, una escena de, pues, no es pornografía plena. Usted de pronto puede cambiar el canal o es algo muy rápido y no pasa nada. Pero cuando se mete uno ya en páginas pornográficas, se mete en un mundo de pecado, en un mundo de basura, en un mundo terrible, de maldad, que ofende a Dios, que nos vuelve objetos vulgares de placer a todos, pero sobre todo a la mujer. Entonces nos lleva a ver la sexualidad como una idolatría, como hacer un pansensualismo, o sea, ver en todo el sexo. Y la persona que cae en esto tiene una dependencia, así como hay dependencia de la droga, del alcohol, hay una dependencia en la pornografía y hay una dependencia también en la sexualidad. El mundo trata de cambiar las cosas y ponerlas al revés. ¿Y a qué me refiero? Dice, no, el hombre que tiene muchas mujeres, ese sí es macho, ese sí es viril. El hombre que tiene una sola mujer es bobo. Entonces, aquel que tiene mucho uso de la sexualidad, como sea, ese sabe vivir la vida. Ese es un don Juan. Pero no hace feliz a nadie. La felicidad no está en el placer sexual, está en el amor. Claro, si hay el amor expresivo dentro del matrimonio, se expresa también con la sexualidad. Y es importante eso. Y vuelvo a tocar ahora este tema que es muy importante. Miren, el mundo piensa distinto a Dios. Si nosotros queremos seguir el criterio del mundo, mis hermanos, no podemos entender los caminos de Dios. Y los criterios del mundo, pues nos llevan a la perdición. Los criterios del mundo nos llevan al pecado.
Fíjese, el mundo en que estamos hoy nosotros nos quiere proponer la ideología del género. Y no solo proponer, imponer la ideología del género. Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Estamos a las puertas de que algunos gobiernos y el famoso globalismo quieren que las Naciones Unidas quiten la religión cristiana y otras religiones, quiten la familia, impongan la ideología del género. Y no estamos hablando de, no ese es el tema, pero que cada niño, cada niña pueda tener relaciones como quiera, tranquilamente. Podrán aceptar también la pedofilia, que un adulto pueda tener relaciones con un niño, con una niña, siempre que el niño o la niña quiera, siempre que no haya una violación, o con animales, qué sé yo. Entonces, si uno no cree en eso, lo van a perseguir. Miren lo que dice la palabra de Dios, y esto lo hago como una introducción, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos, vamos a ver, del 6 en adelante. Me maravillo de que, abandonando al que les llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que le hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. Queda excomulgado. Y el mundo de hoy vive un mundo de avaricia terrible. Dicen muchos santos que el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de la impureza. Bien, vamos al matrimonio. El matrimonio bien constituido, haciendo uso de la sexualidad, en ese contexto de amor. En el plan de Dios, oigan bien, aunque no les guste, la sexualidad tiene que tener los siguientes fines. Manifestación de un amor matrimonial. Segundo, esa manifestación del amor matrimonial hace que la intimidad se haga de una manera procreativa. Quiero decir, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, no de una manera sodomítica, por donde debe hacerse, no de otra manera, y no con objetos, y palabra que no me gusta decirla, consoladores, etcétera, pero para algunos pues tenemos que decirla, con situaciones que realmente no agradan a Dios. Tiene que tener un fin unitivo. Unitivo, ¿qué significa? De unión de la pareja, unión de los esposos. Entonces, cuando alguien usa la sexualidad de esa manera, dentro del matrimonio bien constituido, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, que eso significa procreativo, lo cual no significa que cada vez que tenga relaciones va a haber una procreación. Y también luego de una manera unitiva, que es de donación, de entrega, eso es un acto santo en el matrimonio. Pero cuando se busca el placer sexual, que es la añadidura, que es bueno en el matrimonio, solo por egoísmo, por el placer sexual, fuera del contexto del matrimonio, fuera de hacerlo de acuerdo a las leyes de la naturaleza, evidentemente es un pecado. No lo dice el padre Inocencio, lo dice el Evangelio, lo dice la palabra de Dios, lo dice la palabra de nuestro Señor. Cuando hablo de esto me duele un poquito, porque hay personas que de pronto van a creer que uno está contra gente que tiene unas situaciones difíciles, como es la homosexualidad o el lesbianismo. Miren, los psicólogos que no sean cristianos van a decir que la homosexualidad es normal, que la ideología del género es normal. Las leyes ahora aprueban eso. Y evidentemente quieren que uno piense, no solo que haga, sino que piense como dicen esto. Fíjense lo que dice, vamos a empezar con Mateo 19, 3, 12. Mateo 19, 3, 12. Mateo 19, 3, 12. Está hablando aquí del indisolubilidad del matrimonio.
¿Puede uno repudiar a una mujer por un motivo cualquiera? Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dícenle, pues porque Moisés prescribió dar acta de repudio, de divorcio, perdón, y repudiarla. Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, yo les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dicen los discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Y miren, mis hermanos, lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9-10. Esta parte de Corintios me encanta cuando tratamos de hablar del uso de la castidad. Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9-10. Después leeremos también del 15 al 19, pero leamos primero del 9-10. 1 Corintios 6, 9-10. Mire lo que dice. No lo dice el padre Inocencio Llamas, lo dice la palabra de Dios. Dice así. Como desconocidos, a ver. Busque la segunda carta a los Corintios. Claro, ya lo iba a conseguir. Si es la primera carta a los Corintios. Ahora sí. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No les engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Podrán inventar leyes, podrán decir, pero esto no lo puede cambiar nadie. Es la palabra viva del Señor nuestro Dios. Y uso también Romanos 1, 21, 32. Romanos 1, 21, 32. Hay gente que no le gusta que se hable de esto, pero esto está invadiendo el mundo. Y es muy triste que la gente no entienda que es Dios el que... A veces la gente dice, ¿por qué la iglesia no se pone moderna y la iglesia permite toda esta serie de cosas? La iglesia prohíbe. No, es Dios el que nos dio estas leyes, porque Él es el inventor del ser humano y Él nos dio un manual del uso del ser humano para que sea feliz. Así dice Romanos 1, 21, 32. Lo repito porque siempre me han dicho, dígalo despacio, repítalo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es idolatría. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con hombre, recibiendo en sí
en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Y yo diría, y persiguen a aquellos que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos ahora al 1 Corintios 6, 15, 19. Ya les había dicho que íbamos a leer también eso. Me encanta esta parte. Dice así. ¿Por qué dice el Señor que no usemos mal la sexualidad? Que no caigamos en la lujuria. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es santuario, templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido bien comprados. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su propio cuerpo. Las dos razones que nos dice la palabra de Dios. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes son templos del Espíritu Santo. Entonces, como un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro que es templo del Espíritu Santo, va a mancharse en el mundo de la impureza, en el mundo del pecado, en el mundo de la lujuria, que realmente son las obras de la carne, como nos decía el libro de Gálatas 5, la carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 5, dice así. Las obras de la carne, versículo 19 y siguientes. Fornicación, impureza, libertinaje. Las tres primeras tienen que ver con la lujuria. Idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, envidias, rencillas, divisiones, disensiones, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, el Señor nos creó para la santidad, no para vernos como objetos vulgares de placer. Por eso tenemos que controlar nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros instintos. La virtud está en la castidad, está en el dominio propio, que también es fruto del Espíritu Santo. Si nos dejamos llevar de la lujuria, caeremos esclavos. Piense que es otra dependencia más. Hablamos de la dependencia de la avaricia, del dinero, ¿verdad? Y aquí es una dependencia del sexo, cuando no se sabe controlar, cuando el sexo lo domina a uno y no uno domina a la sexualidad. Llegó a decir Jesús, Mateo 5, 28, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Nuevo Catecismo, en el número 2351, dice que habla de la lujuria, es el deseo desordenado por el disfrute del placer sexual. El placer sexual se desordena moralmente cuando se busca por sí mismo, aislado de sus propósitos, como ya les expliqué, procreativo y unitivo. Entonces, de aquí que vienen luego, mis hermanos, abusos,
abusos sexuales, violaciones, adulterios, prostituciones, orgías, tríos, barbaridades que hay en el mundo de hoy. Y el ser humano se deteriora. Por lo menos los animales se guían por sus instintos, pero el ser humano que tiene la inteligencia, la libertad, pierde la libertad, se esclaviza, se rebaja más que los animales. Pidámosle a Dios que nos dé entonces, hermanos, la gracia de tener un corazón limpio. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Se lo podemos pedir a San José en este año jubilar, el hombre casto, castísimo, que supo custodiar la virginidad de María y supo él mantener la castidad por un fin especial que Dios le dio, aún casado con la Virgen, no tener relaciones de intimidad con ella y entregar su vida en sacrificio para cuidar del niño Jesús en su infancia y de la Santísima Virgen María. Que San José interceda por nosotros, para que la castidad, de acuerdo a cada uno en su estado de vida, hay una castidad del religioso y del sacerdote como célibes, hay una castidad del hombre casado y de la mujer casada, hay una castidad de la persona soltera, evidentemente. Claro, algunos dirán, Padre, esto es imposible, es como cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, cuando lo del divorcio, ¿y cómo puede ser esto? Esto es imposible. O también cuando Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Hablaba del rico egoísta, ¿verdad? Y dijeron, entonces, ¿quién se salvará? Para Dios nada es imposible. Aquí vamos a entender algo y con esto concluyo. No podemos ser buenos con nuestras propias fuerzas nada más. No podemos ser castos con nuestras propias fuerzas. Claro que hay que huir de los pecados. Claro que hay que evitar las ocasiones. Pero hay que pedirle la gracia a Dios nuestro Señor, al Altísimo. Lo mismo con respecto a la avaricia y a los demás pecados capitales. En este tiempo de Cuaresma el Señor nos invita a la oración, a la limosna, al ayuno y a través de ellos a la conversión. Que ojalá escuchando esta palabra, que es fuerte, pero son los pecados capitales, le pidamos a Dios la gracia de tener los frutos del Espíritu, que nos mantengamos realmente santos en su presencia, para la gloria de su nombre y para nuestra propia felicidad. Que así sea, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Encomiéndenme también ustedes en su plegaria. No dejen de orar por los sacerdotes, ya que hablamos también ahora de la avaricia y lo contrario de la avaricia. Seamos generosos también con el Florida Center for Peace. Y también así hay una pequeña colaboración con la persona que predica estas conferencias. Aunque sea poco, pero poco a poco, poco a poco, así como la gallina llena el buche, grano a grano. Entonces seamos generosos para las obras de bien. Nosotros a veces para gastar en vicios, miren, ni pensamos dos veces. Pero para dar para una obra buena, lo pensamos o no lo hacemos. Y el Señor nos invita, el que nos lo da. Todo, empezando por la vida, el sol, el aire, el agua, todo nos lo da. El Señor dio hasta su propio Hijo. ¿Cómo no ser generosos también con el Señor? Incluso cuando vamos al templo en la misma ofrenda. Dios les dé el 100 por 1. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. La primera. Padre, hay citas bíblicas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Levíticos, donde dice que una mujer era impura cuando estaba con su menstruación. Todo lo que tocaba era impuro, había un protocolo para poder purificarse. Muchos jóvenes toman estas citas para decir que la Biblia es obsoleta. Por ejemplo, ¿qué hay que esperar al matrimonio para unirse y defender la castidad? ¿Cómo podemos explicar esa parte a los jóvenes viendo que actualmente este rito de purificación no está vigente? Bien, cuando hablaban eran ritos de impureza,
No hablaba ahí de pecado, en el sentido propio de pecado, sino de por sí, si fuéramos a ver todo lo que supone la menstruación de la mujer, todo eso es algo no fácil, o sea, es algo, la sangre mancha también, hay toda es una situación que no es un momento oportuno también, la mujer sufre hasta también un problema hormonal, a veces de carácter, etcétera, y evidentemente hasta era con un respeto a la mujer. Yo pienso que era una ley mosaica que invitaba a que eso mantenía uno en la impureza en cuanto que tenía que evitar esa serie de cosas. Ahora, el muchacho no es que se sirva de eso porque es obsoleto. Fíjate lo que dijiste tú al final, que no es tu pregunta, es la de los muchachos. ¿Por qué no empezar a tener relaciones antes? Porque lo dice Dios, evidentemente, y pone hasta 2 mandamientos, el 6º mandamiento y el 9º mandamiento de la ley de Dios, evidentemente. Por supuesto que hay cosas en el Antiguo Testamento que fueron leyes mosaicas, algunas de ellas adaptadas a su cultura, pero siempre son positivas a la hora de la verdad. O sea, no son negativas para el ser humano. Esas leyes sirvieron para la convivencia humana de aquel tiempo y todavía pueden servir, algunas de ellas, para la convivencia nuestra en el día de hoy. Eran impurezas rituales. Por ejemplo, un sacerdote no podía tocar con su bata un cadáver y luego ir a hacer la ofrenda en el templo. Entonces era una manera también de presentarse limpios ante el Señor y pues no contaminante. Además, los cadáveres podían ser fuente de enfermedad, de contaminar. Era como una manera de que la gente fuera más limpia, más pura, más educada, que a la verdad era a favor del ser humano. Por eso le leí Gálatas, ¿sabe? Porque quieren cambiar el evangelio. Y evidentemente, ahí lo dice claro. También el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Va a llegar un momento en que o estamos con Cristo o no estamos con Cristo, o estamos con el mundo. Porque también la gente está aceptando ahora el aborto. ¿Y qué dice Dios? No matarás. Y bueno, entonces se piensa que el ser humano puede decidir con un argumento, la mujer puede hacer lo que quiera de su cuerpo, pero es que su hijo ya no es su cuerpo, no es su cuerpo, es una nueva criatura que hay adentro. Pero el que no quiere aceptar la palabra de Dios, evidentemente va a encontrar argumentos no válidos, pero excusas para ir en contra de aquello que le desagrada a Dios y que de pronto le agrada a sus propios instintos. Otra pregunta. Todo el que se queda en las plataformas que apoyan la ideología del género y la pornografía es cómplice. Perdón, no te entiendo. Todo el que se queda en las plataformas que apoyan la ideología del género y la pornografía es cómplice. ¿Cómplice de qué? De la ideología. Vamos a ver, si uno está apoyando la ideología del género, evidentemente, o está apoyando una de esas series de cosas y uno apoya eso, en alguna medida uno es cómplice también. Claro, en un grado mucho menor que la otra persona, por supuesto. ¿Otra pregunta? Ya no hay más. Bueno, queridos hermanos, les doy la bendición. Parto ahora para celebrar una misa. Les voy a encomendar a todos ustedes en esa Eucaristía. No dejen de orar por mí. Les esperamos, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora y que Dios les premie ricamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muy buenas tardes.